Buenas noches. Bueno, ahí tenemos la segunda entrevista con Javi López Ávila. Es competidor de Aerox, entre otras cosas. También compite en CrossFit. Y le voy a dejar a él para que se presente, que explique un poquito de dónde viene, la edad, currículum, etcétera, ¿vale? Bienvenido, Javi. Bueno, Alfonso, primero muchas gracias por la invitación y bueno, seguro que sacamos un ratillo interesante y chulo. Pues nada, bueno, mi nombre es Javier López, tengo 29 años y mi experiencia en Hyrox la verdad que es corta, es muy escasa, pero bueno, también es verdad que es que lo he descubierto, supongo que casi como todos, hace muy poquito y mi experiencia como atleta anteriormente, digamos, es que solo me he dedicado al fútbol. Luego, antes de Hyrox sí que llevo unos años practicando CrossFit, pero he estado toda la vida ligado al fútbol. Empecé a tomármelo de forma un poquito a nivel semiprofesional, podemos decir, a partir de los 14 años, que me salió la oportunidad de salir de casa y empezar a jugar fuera y tal, y desde los 14 hasta los 24 he estado por ahí dando vueltas, tanto en España como en el extranjero, un poquito, a nivel relativamente, pues digamos, alto o guay, en categorías así, pues chulas. Y bueno, me he ganado la vida con ello hasta los 24 años. Y desde ahí hasta ahora, pues me dediqué a preparar las oposiciones a Policía Nacional y por eso dejé el fútbol un poquito de lado, porque sí que el fútbol lo jugaba a nivel, como digo, pues más o menos alto, entonces los entrenamientos pues hacíamos a lo mejor pues dobles sesiones o entrenábamos muchas horas. Quiero decir que me dedicaba a ello, entonces no era lo mismo que si juegas con los colegas, ¿vale? Entonces, pues al final compaginarlo con la oposición, con tantas horas de estudio era muy difícil y bueno, pues al final dejé una cosa por la otra y una vez conseguí pues aprobar las oposiciones, pues empecé con el CrossFit, me enganchó bastante y nada, hasta que conocí Hyrox el año pasado, lo probé y nada, me enganchó de lleno y en ello estamos. Bueno, sí que de lo que estabas comentando, el tema del fútbol, sí que es verdad que muchos atletas que están en deportes que luego a lo mejor hacen culturismo, Aerox o CrossFit, vienen muchos del fútbol y sí que hay un punto crítico, como tú comentabas, en el cual sabes que a lo mejor no vas a dedicarte a ello plenamente y a lo mejor estás entrenando demasiado, o puede pasar en otro deporte también, ¿eh? Y hay un punto de flexión en que tienes que valorar que si el trabajo, que si el deporte, porque a lo mejor no te da para vivir en algunos casos, y es un punto bastante decisivo, sobre todo pasa mucho con el fútbol, que luego ya dedicamos ese tiempo a otros deportes que nosotros podemos gestionar el horario, porque tú puedes ir al gimnasio el horario que quieras, más si es 24 horas, pero el fútbol que tengas ligado el fin de semana, ya porque no te quieras ir lejos, o porque tienes pareja, o porque no te cuadran los horarios, sí que es un punto que a mí, por ejemplo, yo estuve 20 años jugando a fútbol y también fue ese punto que fue de inflexión, de dejar el fútbol que me tenía atado todos los fines de semana y los horarios fijos, y luego fui más a hacer gimnasio, correr, que lo podía hacer cuando quería. Así que es como un punto de unión que hay. Veo que tu mejor marca en cuanto a Aerox lo has convertido en Aerox Open, que fue tus primeras experiencias, y luego en Aerox Valencia con un tiempo de 1:11:54, tu mejor marca, que también tuviste podium. Si quieres explicar un poquito de esto. Sí, bueno, pues la primera, como dices, fue en Open. Yo es que no conocía, o sea, es que literalmente yo no sabía lo que era Hyrox. O sea, es que de hecho, vamos, fue en Madrid el año pasado, ¿vale? Competí en Open, no sabía ni las categorías que había, o sea, no sabía absolutamente nada. Voleo, De a hecho, allí voleo. sí, total, o sea, No te fue mal, ¿eh? Tampoco. no me fue mal y a lo mejor por ahí me enganchó, ¿no? Me gustó un poquito, aunque yo creo que los que venimos, como tú dices, haciendo deporte toda la vida, pues somos unos enfermos y al final te engancha lo que hagas, ¿no? Pero, pero es cierto que no tenía ni idea, entonces fui a ciegas y, vamos, de hecho me acuerdo que no me sabía ni el orden, ni el orden de los workouts, tío, y entonces yo Me comentaba iba Aitor. pendiente mirando dónde estaba el 1, el 2 porque no sabía, y tampoco sabía ni lo que era el 1 ni lo que era el 2. Digo, el esquí, vale, pues el esquí y tal, no sé qué, vamos a dar, no sé qué. Pero ni idea, ¿sabes? Me Pero es que me comentaba lo... Aitor que le pasaba lo mismo antes de la entrevista, me comentaba lo Sí, mismo.
Yo me acuerdo que me costó también aprendérmelos todos y ahora los tengo ya como de memoria, incluso los Sí, pesos, pero al principio es complicado. Por eso pasa que, imagínate si nosotros, que somos un poco más aplicados con el tema de deporte y las competiciones, hay gente que va ahí más a voleo aún y que no sabe si tiene que correr una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, dónde está el circuito. sí, sí, sí. Total, eso pasa. Es que es un fallo súper típico que la gente se confunda o invierta el orden de alguno antes del otro o así. Eso pasa. Y nada, yo lo que sí iba súper pendiente todo el rato de la pantalla y del otro. Pero vamos, no sabía ni que el sled push le correspondía al número 2 ni al pull el 3 ni nada de eso. O sea, yo según iba entrando, pues iba haciendo lo que veía que tocaba. Pero bueno, me lo pasé súper bien. Ya te digo, es que me lo pasé súper bien, me encantó. Y nada, de esto pues terminamos, bueno, terminó lo que es la competición y yo ya le dije a Raquel que estaba ahí, a mi familia, que estaba mi hermana, estaba mi padre y tal, pero bueno, pues vámonos y todo esto. Y me dijo, no, pero espérate que ahora hay entrega de premios y todo esto. Bueno, pero vámonos, que a mí no me van a dar ningún premio de nada, lógicamente, ¿sabes? Y me dijo, no, espérate, que va en serio, que creo que has ganado. Digo, ¿qué dices? O sea, que yo digo, pero pues claro, porque yo fui como, es que te digo, literalmente a probarlo, a ver qué tal era, y como sabía que me iba a pasar bien, que había que correr, hacer cosillas que parecía al CrossFit, digo, bueno, pues fenomenal, ¿sabes? Además, a mí el endurance es la parte que siempre me ha gustado más del CrossFit y todo esto, también un poco vengo de cortado por el patrón del fútbol, pero ya te digo, y nada, pues resulta que gané ahí en Madrid y nada, súper guay, me fui muy contento para casa, pero no tenía, ya te digo, es que no tenía absolutamente ni idea de nada. Entonces, días después me llegó la invitación de que me había clasificado para el Mundial y claro, yo pensaba que era un mensaje de estos, o sea, yo pensaba que era de vacile, no pensaba que era un correo en serio, yo pensaba que era una coña y digo, "Ah, Ya un esto colega. será lo típico yo qué sé, o un spam o un anuncio, yo qué sé, no sé, no tengo ni idea, no. Y luego me metí y vi que efectivamente dije que salían plazas para clasificar y todo esto, y vi que era en serio y dije, coño, pues, joder, voy a probar. Llamé a Raquel, llamé a mi familia y todo esto, y dije, joder, me dan 48 horas para aceptar, lo cojo, y digo, bueno, pues vamos a vivir la experiencia y tal, y de esas, y así fue. Y entonces, mi primera experiencia en pro fue en el Mundial, porque ahí había que, aunque a partir de ahí ya sí que dije, hombre, pues voy a intentar ir en pro. Cuando ya me informé de las categorías que había, vi que había otra más, es que ya te digo, es que ni lo sabía. Y, y nada, ya a partir de ahí, las otras tres que he hecho, porque es que solo he hecho cuatro en total, fue Las Vegas en el Mundial, Valencia y ya está. Y hace 2 semanas fue ya Madrid, ¿no? Y Madrid otra vez. Y ya está, esas han sido todas. Es fuerte porque aunque Aerox ha empezado desde 2017, nosotros es como algo tan nuevo que realmente llevamos un año y estamos avanzando mucho, pero estamos al mismo momento descubriendo cómo funciona, están cambiando la legislación, perdón, están cambiando los pesos de los trineos, es como que cada vez se va como adaptando y cada vez están las cosas un poquito más fijas, pero nosotros estamos como desde cero y de aquí ahora a 5 años estoy seguro que cambiará muchísimo, pero es lo que estamos descubriendo. Luego tienes la experiencia con la categoría Pro, la de Madrid. Cuéntame, ya que es la última, la de Madrid o la de Valencia, un poquito tu experiencia, cómo te fue. Bueno, pues mira, es que enlazando con lo que acabas de decir, es que está claro que este deporte pues está en pañales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente veamos esta conversación dentro de unos años y digas, joder, con lo que expliquemos ahora de las sensaciones de Madrid o de Valencia o lo que sea, dirás, guau, fíjate lo que comentaba en ese momento, ¿no? Porque ahora, pues yo que sé, estará mucho más avanzado y habrá cosas que ahora mismo no vamos a estar comentando que nos daremos cuenta, ¿no? Pero es eso, ya pues con el paso del tiempo pues saldrán programaciones de entrenamiento, saldrán formas que ahora está todo súper desconocido, habrá mucho más estudios de cosas, de cómo avanzan todos los deportes, ¿no? Pero bueno, siguiendo con lo que me dices, pues las sensaciones de Madrid fue un poco contradictorio porque hice prácticamente el mismo tiempo que en Valencia. Sí que es cierto que en Madrid todos notamos que vinieron atletas de más nivel, porque por ejemplo en Valencia hice tercero, hice podium con 1 hora casi 12 o 1 hora 11 y pico. Y sin embargo en Madrid, que hice 1 hora 12 poco, o sea, unos 40 y pico segundos más, quedé sexto. Quiero decir que ya son 3 posiciones más en apenas 40 segundos de tiempo, que es que no es nada. Entonces,
vinieron, es verdad que era una sede pues más accesible, un viaje más, a lo mejor pues más directo, yo qué sé, Sí, ¿sabes? sí, Vinieron claro, atletas, muchos extranjeros. estamos hablando de que Valencia, no sé si metieron 1.800 personas, 1.700, y creo que en Madrid metieron 2.500. Entonces, Sí, sí. la gente extranjera, más toda la gente que tenía ganas de Madrid de un año a otro, pues casi 1.000 personas más, tienen mucha más competencia, mucha más gente que se va preparando a pro, y encima gente del extranjero que también tiene fácil acceso, que no es lo mismo ir a Bilbao a Sí, ir a Valencia que ir sí, a sí, exacto. y el nivel brutal, vamos. Sí, no, lo primero de eso, la conexión es mucho más sencilla porque Madrid es centro de todo, vayas como vayas, o sea, puedes llegar avión, tren, lo que sea, ¿vale? Pero aparte de eso, pues sí, joder, los atletas que vinieron el clan de los portugueses y luego los que se pegaban contigo ahí arriba, el australiano, No, no, el francés, esto, joder, tío, de locos, vino Tiago también con vosotros ahí arriba, buah. No, es el nivel una pasada. Las sensaciones mías de Madrid y Valencia fueron muy similares, ¿vale? Yo las sensaciones fueron muy similares. Sí que es cierto, no voy a ser ventajista, pero sí que es cierto que en Valencia me encontré un poco mejor, ¿vale? No voy a ser ventajista porque diga, como en Valencia hice podium, digo que no, las sensaciones fueron prácticamente similares, pero un poquito mejores. Pero lo que sí que noté en Madrid es que, no sé, luego al ver los tiempos de carrera me sorprendió porque yo más o menos me sentí prácticamente igual que en Valencia, pero luego vi los tiempos y tardé más. No sé si es que el recorrido era un pelín más largo o se sí. contaba o contaron el Rockstone también, el rato que corrías de Rockstone o qué, pero cuando vi los tiempos digo, joder, si no sé, normalmente a esos ritmos que iba, normalmente bajo un poquito más el tiempo, ¿sabes? Entonces no sé si es que la sensación principal fue a todos los demás salvo el sled push, que también es cierto que me costó un poco más en Madrid, bueno, y el pull también, los sleds, el resto de las sensaciones similares, pero mis sensaciones fueron la carrera, que no sé si se me hizo más larga. Cada kilómetro como que salía un poquito más. Eso es lo que yo creo, no sé. Sí, sí, realmente, a ver, nos fijamos demasiado en el tiempo y en realidad está bien porque decimos el objetivo, ¿no? Yo hago, por ejemplo, en una hora, pues la próxima carrera quiero hacer en 59, la próxima carrera quiero hacer en 58, 57. Pero realmente no te tienes que basar tanto en eso, aunque yo siempre estoy hablando de ese motivo porque tengo el objetivo tan claro de sub-60, pero al final, solo con que alarguen 200, 100 metros de cada carrera más y al final de todo se alargue medio kilómetro, ya le estás sumando 2 minutos. Quiere decir que Claro, tú a lo mejor mejoras todos los tiempos en todos los ejercicios y te suman 100 metros cada vuelta y al final estás sumando 800 metros o 500 metros, que esos son los 3 minutos. Entonces, hay que basarse en el kilómetro total, he hecho 11 kilómetros con 7. El otro ha sido 11 exacto. con 4. Y ahí ven el resultado. No es tan... Nos basamos en lo más fácil, ¿no? Depende cómo nos convenga. Si he sacado más buen resultado, digo, lo he hecho mejor. Pero si he sacado peor, o sea, se tiene que estudiar bien, que no es tan fácil como mirarlo. Yo sí que antes Sí, no es solo los ritmos. me fijaba mucho en el Roxon y hay competiciones que tienen 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y en parte sí que es determinante que sea tan largo, ¿vale? La estructura, pero luego al final, si los kilómetros son menos, no es tan determinante. Así que, Exacto. bueno, para explicar un poco a la gente lo que es el Roxon, que supongo que le dan un poquito de idea, el Roxon son los pasillos intermedios que nos encontramos de hacer la vuelta. Nosotros tenemos que hacer 8 vueltas, 8 kilómetros, y luego tenemos que ir automáticamente al ejercicio. Mientras pasamos de correr al ejercicio es la zona del Roxon. Y ese Roxon puede ser más largo o más corto, depende de la estructura del circuito. Como los circuitos son en pabellones bastante grandes y no todos tienen la misma forma, pues lo que hacen es estructurarlo de manera diferente. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Que el Roxon en algunos sitios sea más corto, más largo, que algunos kilómetros, en uno puede salir 12 kilómetros, en uno 11, en otro 11 y medio. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, si te soy sincero, a mí me gusta. ¿Sabes por qué? Porque dentro de una competición o de un formato de competición en el que la estructura es estable, digamos, porque Hyrox pues es que mucha gente del mundillo CrossFit con los que entreno me dicen,
pero es siempre lo mismo. Sí, es siempre así, o sea, es formato fijo, o sea, tú corres los 8 kilómetros de carrera y el orden de los watts es siempre el mismo. El primero es esquí, el segundo es led push, siempre es el mismo orden. Pues dentro de esa estabilidad, digamos, pues generar un poco de cambio me gusta, porque eso hace que cada sede sea distinta. Es lo que tiene mucha gracia, ¿sabes? Es donde, pues el otro día, hablando con Raquel, me lo decía ella, dice, es muy parecido, hizo un símil que digo, joder, no lo había pensado, pero es verdad. A lo mejor no es el mejor, ¿vale? Pero me sirvió para hacer la idea y dices, joder, en una carrera de Fórmula 1 es súper difícil que haya cambios, adelantamientos, lo que sea, tal, porque está todo tan pero al final los cambios en la clasificación y todo eso, pues es por el cambio de, si fuese siempre la carrera en el mismo circuito es muy difícil porque está estudiado y el que tenga el mejor coche siempre va a tomar esa curva de la mejor forma, el otro, ¿sabes? Sin embargo, si cambian el Roxon es la forma que tenemos de que cada competición sea un poquito distinta. Entonces, joder, ahí tiene más gracia. A lo mejor un día pues te vas enfadado porque has sacado un poquito peor resultado, pero no es que sea peor resultado. A lo mejor lo que tú dices es que a lo mejor el Roxon tenía una curva de más. O es que a lo mejor se alargaba más uno de los pasillos. No sé si te acuerdas el otro día en Madrid, por ejemplo, no sé si era al salir del esquí o de los sleds. Había uno de los pasillos por los que había que salir ya para cuando terminabas, para volver a salir a la carrera, era una horquilla súper pronunciada, tío, y había que frenarse un montón en la carrera. Entonces, eso te retrasa. Si en otro sitio tienes un rostón que es una línea recta, es que no vas a tardar nada en esa transición, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta. A mí en ese sentido me gusta porque es lo que da un poquito de cambio. Yo que he estado dando por saco tanto con el Roxon, como lo que estamos hablando antes, que nosotros hace un año tenemos una conversación sobre Aerox y luego yo la programación 6 meses después la planteo totalmente diferente y ahora Claro. el Cara Bilbao la planteo totalmente diferente, lo que me estoy dando cuenta es que el Roxon es importante, pero lo más importante es la suma de kilómetros. O sea, a mí me da igual que el Roxon sea 1, 2, 3, 4, 5 minutos si al final el global, por decirte algo, son 10 kilómetros. Exacto. Sí que es verdad que para la mayoría de la gente que compite por evento, que sea el Roxon de 6, 7, 8 o 15 minutos, da igual porque tú vas a competir con la gente de ese evento. Pero para la clasificación en cuanto a tiempo mundial, sí que es determinante. Demasiado determinante. Sí, totalmente. Y se vio ayer en Frankfurt, se vio, pero vamos, evidente, fue muy, muy evidente. Fue brutal. Bueno, para explicar un poquito, bueno, de todo... Sí, a lo mejor me he colado, ¿eh? A lo ¿De mejor qué? lo he metido, a lo mejor lo quería sacar después y a lo mejor me he Sí, colado y lo he metido antes de tiempo, ¿eh? lo tenía apuntado, pero ya que lo sacas, bueno, felicitar a los que yo tengo más contacto, que son a Jonathan Wynn, a Thiago y a Salama, por los resultados que han hecho, que han sido espectacular. Pasó que hubo 4 personas que se metieron por debajo de 60 y que se han clasificado en la tanda élite, ¿vale? En Frankfurt. Y comparado hace 2 semanas, los tiempos fueron 2-3 minutos más altos. Yo estaba analizando los tiempos, ha habido gente que ha mejorado mucho, pero sí que había una pequeña diferencia de, yo creo que un par de minutos tranquilamente. Y nada, felicitarlos. Yo lo que decía antes con Aitor, de cara al año que viene, pues ya sabemos a las sedes que tenemos que ir si el circuito sigue igual. Visto lo visto este año, pues Berlín podría ser una de ellas y Frankfurt podría ser otra de ellas, porque creo que 4 y 4 se han clasificado para la tanda esa. No sé cómo. Sí, es que al final es lo que estamos hablando, que todo se estudia tanto y al ser formato fijo que, joder, pues lógicamente si se pueden jugar todas las cartas posibles, pues puestos a estudiar, dices, hombre, pues mira, si, por ejemplo, no es mi caso, ¿vale? Ojalá algún día, pero en tu caso, por ejemplo, que estás intentando meter la cabeza ahí en esos tiempos, No hay manera, hombre, no hay pues manera. marca la diferencia. No, pero hombre, tarde o temprano llegará eso seguro, pero independientemente de eso, pues lógicamente es un punto más a estudiar porque dices, joder, si puedo ir a viajar a una sede en la que se está viendo que una carrera que es más rápida, hay mucha gente que compite a lo mejor en medias maratones o 10K, cosas de estas. Hay muchas veces que para hacer marca personal se van a circuitos que son más rápidos, es verdad, porque se sabe que son más llanos o que no hay tanta subida, cosas de eso. Pero en todos los deportes Sí, pasa, sí, sí, es pues eso está normal y este estudiado no va a ser menos. y además cuando te juegas todo, digamos, en esos 15, que te juegas el dinero, te juegas la clasificación, te juegas todo. Claro. Eh,
dime un poquito de cara a este 2023, si vas a hacer algún Iros, qué Iros vas a hacer y qué objetivo te gustaría alcanzar. Pues mira, yo hago esto porque disfruto haciéndolo, ¿vale? El día que no me guste y que me guste pescar, pues me dedicaré a pescar. O sea, eso lo primero, ¿vale? Me lo tomo en serio o tal porque siempre he estado ligado al deporte y va en mi vida, ¿vale? Es mi día a día. Eh, pero no, o sea, no vivo de esto, ni voy a vivir de esto, ¿vale? Entonces, ahora, dicho esto, lógicamente me gusta quedar lo mejor posible, me gusta ir a las competiciones con el cuchillo entre los dientes, como quien dice, y dar guerra y mejorar y todo esto. Entonces, de cara a 2023, pues el objetivo, joder, lógicamente lo que más me gustaría sería poder ir al Mundial, repetir el Mundial porque, joder, mola un montón. Mola un montón, el año pasado me lo pasé fenomenal, el ambiente del Mundial mola un montonazo, el tema de país y vivir aquello me pareció una experiencia brutal Muy guapo, vale la pena. y muy chulo, vale la pena, efectivamente. Y ver un poco, pues que es en representación de tu país, joder, que nos juntamos ahí todos los españoles y tal, molaba un montón. Parecíamos una familia sin conocernos. Sí. Y eso a mí me encantó. Y entonces, bueno, pues sería el objetivo, digamos, que todo el mundo que se intenta, pues estar, que estamos ahora mismo metidos en el plano competitivo, digamos, pues lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero bueno, que tampoco me voy a quedar sin dormir si no voy, pero que me encantaría y sería el objetivo. Luego, a partir de ahí, pues Bilbao, ahora que es la siguiente. Bueno, Bilbao, Barcelona y Málaga, sí o sí, aquí en España. Y pues no sé si mirar alguna fuera, si veo que me apetece y tal, pero que no tengo ninguna fecha en la cabeza ni nada más allá. O sea, lo ideal sería llegar a Bilbao, quedar el primero porque salga, porque sea todo cuesta abajo, los jueces me cuenten repeticiones de menos en todo y acabe en 50 minutos, haga récord del mundo y clasificar directamente, ¿no? Y entonces ya no me haga falta, no me haga falta más. Pero no, en serio. Lo ideal sería pues poder ir al Mundial, pero bueno, mientras tanto, pues disfrutar de esas tres, seguro las tres de España. Y si miro alguna afuera, pues bienvenida sea, pero eso. Bueno, aquello que estuvimos hablando cuando me comentabas que te querías clasificar para el Mundial, qué pensamiento tenía y todo eso, y lo que hablabas un poco, que es una experiencia que es muy bonita, que hay gente de atletas de mi equipo que se han clasificado y se están pensando, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No? ¿Qué será con pesos pro? Y le digo, mira, cueste lo que cueste, aunque tardes 2 horas, 3 horas, 4 horas, tienes que hacerlo y tienes que vivir esa experiencia porque es posible que mañana, por cualquier motivo, no estamos en esta vida y nos queremos llevar esta experiencia o no podemos andar o nos dedicamos a otra cosa y hay momentos que no hay que desperdiciarlo. Sí que es verdad que se puede vivir sin esto, pero si te gusta el deporte, te gusta que estás haciendo Aerox, si te gusta, entonces es un momento para disfrutarlo, vivir la experiencia sin pensar tanto en el resultado y lo que decías, conocer a gente, conocer una ciudad que no conocemos, bueno, en mi caso, por ejemplo, Manchester no la conozco, y ya está, y vivir el momento, no hay otra. No, totalmente de acuerdo. Yo, si se lo dices de mi parte a todos tus atletas, que no se lo piensen ni un momento. O sea, yo a cualquiera que se haya clasificado y que me diga que se lo piensa, vamos, que no hay nada que pensar. Que es lo que tú dices y es que al final cuando te paras a pensarlo fríamente y de la forma que estamos diciendo, que dices, joder, si dentro de unos años, a ver, que no voy a comer de esto, que vamos a ser realistas, que estamos aquí porque disfrutamos, que nadie nos pone una pistola en la cabeza para hacerlo, lo hacemos porque queremos, joder, vamos a disfrutarlo, ¿sabes? Y la verdad que una experiencia así hay que vivirla, 100%, 100%. Vale, y en base, ahí nos vamos a meter un poco en un fregado, en base a esa clasificación para el Mundial, hay clasificación por dos formas, ¿vale? Hay clasificación en categoría Pro y hay clasificación en categoría Open. Lo que pasa que en esa clasificación todas las categorías van a ser en el Mundial en categoría Pro. Y sobre esto hay una discusión entre los atletas y yo voy a explicar mi caso, luego explicas el tuyo si quieres. Yo, por ejemplo, estoy clasificado en categoría Open cuando hice la de Basilea, me clasifiqué para el Mundial, luego he tenido la suerte de clasificarme 2 más en categoría Pro. Y en categoría Open me clasificaba para competir en categoría Pro en el Mundial. Y Laura, todas las clasificaciones que ha hecho, también se clasifica para ir a categoría Pro.
Yo tengo una opinión sobre esto y mi opinión es que deberían hacer dos categorías diferentes. Yo veo injusto que si yo que clasifico en categoría Open, que compita en categoría Pro. Igual que veo injusto con Laura o igual que veo injusto con mis atletas. Sí que veo lo más justo es que si tú te clasificas en categoría Open, que puedas competir en categoría Open. El punto que le encuentran en todo esto, yo creo que es que si te ves entre los primeros, pues que ya estás preparado como para dar el salto. Y realmente no es así. Por ejemplo, en el caso de que seas una chica muy competitiva o un chico muy competitivo, que seas un buen corredor y de pesos no vayas tan bien, esa categoría se te puede adaptar mucho mejor, pero en cambio cuando das el paso a categoría pro, no quiere decir que seas mejor ni peor, pero esos pesos se hacen demasiado pesados y no disfruta la competición. No sé qué opinión tienes al respecto de eso. Mira, mi opinión es exactamente lo mismo que la tuya en cuanto a dividir pues, bueno, para contextualizar, como tú has dicho, para que no lo sepas, eso, hay 2 vías para clasificar al Mundial, tanto en Open como en Pro, pero que coinciden las dos que en el Mundial solo se compite en Pro. Es decir, aunque te clasifiques en Open o en Pro, al final terminas en el mismo punto, que es competir en Pro en el Mundial, que es la única categoría que hay. Entonces, dicho esto, yo soy el que menos tiene que hablar en este sentido, digamos, porque yo el año pasado me clasifiqué compitiendo en Open, ¿vale? Pero es cierto que pienso de esa manera, que es que deberían hacer 2 categorías. Si tú te clasificas para el Mundial en Open, que hagan un Mundial Open y un Mundial Pro, que hagan el Mundial con las 2 categorías. Yo creo que sería lo más justo. Porque creo que, ¿por qué lo hacen? Creo que, como tú dices, lo hacen porque como que dan por hecho que de esa manera, pues, puedes dar el paso, pero es que no es así. Es que hay mucha gente que los pesos se lo hacen bola, que Open y Pro comparten que se corre la misma distancia y eso es igual, pero es que los pesos cambian y cambian mucho, porque no es lo mismo moverlos y moverlos en fatiga y moverlos compitiendo a un nivel relativamente alto, digamos. Entonces, pues hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer muy buenas competiciones y sentirse muy competitivo en categoría Open, pero en Pro se te puede hacer bola y se te puede hacer mucha, mucha bola los pesos. Entonces, yo soy partidario de que se dividiese en 2 categorías, tanto en Open como en Pro. Y bueno, pues dicho esto, por meternos en el fregado como tú has dicho, creo que es una buena oportunidad para estudiarlo en el sentido de que están saliendo de hecho, porque creo que el número, corrígeme si me equivoco, pero me parece que el número de plazas que se publican va en función del número de inscripciones. Entonces, como las inscripciones siempre son muchas más en Open, salen más plazas en Open que en Pro. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente de las que compite en Pro o competimos en Pro, es que hay veces que no es suficiente hacer una buena marca. Te pongo el ejemplo de Valencia. A mí no me fue suficiente en Valencia hacer un tercer puesto y hacer podium para ir al Mundial, ¿sabes? Sin embargo, en categoría Open hubiese clasificado, ¿sabes? Entonces, joder, hay que estudiarlo porque si lo que te apetece es ir al Mundial, dices, hostia, tío, que es que está yendo, a lo mejor, algunas personas que están en Open haciendo unos tiempos que, lógicamente, a lo mejor mucha gente de Pro podría mejorar y los de Pro, sin embargo, se quedan fuera porque no salen tantas plazas. Entonces ahí es un poco como contradictorio. Sí, mira, te voy a poner el caso, por ejemplo, me acuerdo de Samuel Torres y tú, por ejemplo, este año, que los dos estáis compitiendo en Pro y os estáis quedando a las puertas de clasificar. Sí que puede ser que en alguna de estas caiga, pero por ejemplo el año pasado, si no recuerdo mal, Samuel estuvo compitiendo todas en Pro y no se clasificó para el Mundial. Y entonces, si hubiera ido en categoría Open, o tú, si la intentas en categoría Open, seguro que vas a hacer un tiempo bastante bueno y tienes mucha probabilidad de clasificarte para el Mundial. Entonces sí que es verdad que clasificas por tanta gente que hay en Open. Si, por ejemplo, hay 2.000 personas en Open, pues se clasifican, por decirte algo, 20, ¿vale? Y entonces, hay un salto muy importante de hacer la categoría Open a categoría Pro. Yo me acuerdo de que cuando quería intentar el récord del mundo este que hice en Basilea, estuve estudiando un poquito al chico y hizo 57 minutos, si no me acuerdo, el que tenía el récord antes, y luego le digo, lo miré en categoría Pro, hizo 1.12. Así que Claro. imagina la diferencia de
57 a 1.12 son casi 15 minutos de diferencia. Entonces, una persona que te haga una buena marca, una 0.5 o cerca de la hora, es muy probable que luego esté por encima del tiempo que estás haciendo tú en pro o de otras personas que están haciendo pro. Entonces, ese mundial sería menos competitivo. Claro, es que es justo a lo que voy. ¿Sabes? Si tú realmente le quieres dar al mundial el nivel del nombre que lleva, digamos, si en la categoría pro debería clasificar la gente que se ha clasificado en categoría pro. Digamos que se presupone que tiene ese nivel pro y además se clasifica. Pero bueno, no sé, no sabemos, como todo esto no son tampoco deportes federados, digamos, o bueno, al final son marcas, es igual que CrossFit, hay muchas cosas, puedes estar de acuerdo o no, pero al final son marcas, son sus normas y si lo aceptas y lo compras, pues sí, y si no, pues no. Sí, ¿Sabes? yo creo que a medida que se vaya profesionalizando y que vaya avanzando el tiempo, yo creo que estas pequeñas cosas las irán mejorando porque Seguro. ellos mismos se van a dar cuenta, igual que pasó con los trineos, igual que ha pasado con diferentes normativas. Todo esto Sí. irá cambiando. Bueno, vamos a cambiar un poquito sobre esto y dime un poquito la alimentación que tú harías o que haces antes de la competición, ya sea la semana previa o los días previos o incluso el día de la competición. Porque esa es una pregunta que la gente siempre tiene dudas. A mí me preguntan mucho, creo que a ti también me dijiste que te habían preguntado sobre esto. Mm. Sí, bueno, es la eterna duda, ¿no? Cuando siempre, cuando ves a gente que está compitiendo y que va a competiciones así a nivel medio tal, te empiezan a preguntar, oye, ¿qué comes? Y no sé qué, y no sé cuál, y sobre todo pues, y se alarman un poco cuando te ven comer tantísimo, no sé qué y tal, y dicen, bueno, pues a ver, Tú le tienes que preguntar, Javi, le tienes que preguntar, ¿tú qué tiempo tienes más o menos? Y depende del tiempo que tengas, si está parejo a ti, le dices, tú tienes que comer hoy donuts, pizzas y hamburguesas. Para que no le funcione demasiado no, bien. pero luego van a los nutricionistas y te piden milagros. ¿Sabes? Dicen, mira, las gallinas que entran por las que salen, no hay más que déficit calórico, superávit, es que tampoco hay mucho más, ¿eh? O sea que, pero bueno, para competir, lo que sí que en un deporte de resistencia, si luego encima le juntas que tienes que mover peso y todo esto, digamos, deporte híbrido que se llama ahora, pues sí que yo optaría por una dieta, vamos, por lo menos lo que yo hago es una dieta, no, ¿vale? Alimentación, un tipo de alimentación, pues rica en hidratos de carbono, lo que más. Un aporte de proteínas, pues yo soy partidario de tirar la proteína alta y, bueno, pues las grasas, ajustarlas en función de lo que se necesite. Pero principalmente lo que yo creo que el sustrato energético con el que más hay que jugar o que más hay que balancear son los hidratos de carbono y en concreto la semana de competición y los días previos, pues hacer una pequeña carga, que no quiere decir cebarse, porque no es barra libre de hidratos de carbono, sino pues hacer una carga de hidratos de carbono para tener los depósitos llenos y ya está, jugar un poco con el timing y con los alimentos. Lo que digo, que tener en cuenta sobre todo los hidratos de carbono es con lo que más jugaría. Los días previos hacer una pequeña carga, que no sé si lo había dicho también, pero que no es lo mismo que cebarse, que también es muy típico y ya está, es con lo que más jugaría. Y realmente Aerox más o menos va desde una hora, los más rápidos, hasta puede ser incluso unas 2 horas, con lo cual hacemos un trabajo de resistencia sostenido en el tiempo y la energía, por supuesto, que se agota. Si no tenemos los depósitos de glucógeno que se recargan con el hidrato bien cargados, pues vamos a tener pues una deficiencia y vamos a bajar el rendimiento igual que la hidratación. Yo Vale, el tema de... perdona. Dime, dime. No, te iba a preguntar por el tema, porque yo no lo he usado nunca y es algo que quiero empezar a intentar y preguntarte porque a ti te veo cargado en tu maillot a tope. Yo lo llevo en el bolsillo, pero no lo he usado. No he usado ninguna todavía gel. Creo que es algo que va a empezar a ser bastante recurrente en todos los atletas, porque ya hay muchos de los que están haciendo los mejores tiempos que lo están comentando, que puede llegar a marcar la diferencia. Yo no sé, en tu caso, si puedes ahí arrojar un poquito de luz. Bueno, te explico un poco la experiencia porque nosotros en eso, Laura está frita con esto porque soy súper friki Sí. y he empezado de llevar 2 geles
a llevar agua y a llevar de todo. Mira, incluso pedimos unas bolsas que no la encontraba por ningún sitio, las pedí en China, unas bolsitas donde meto un poquito de agua para no pararme ni a beber. Y ahora, o Sí, sea, ¿eh? le doy como si fuera un gel un poquito de agua en algunos casos, porque no sé qué pasaba, que al principio de las competiciones salgo como muy, muy, muy deshidratado, que la primera vuelta es que no puedo ni tragar. No sé si es La por el boca seca, ambiente. a mí me pasa. Y de estar muy hidratado, hidratado al principio, y la primera vuelta ya no puedo, no puedo ni tragar saliva. Y eso yo creo que también es por el ambiente, los nervios. Sí que es verdad que le he quitado un poquito de las tortitas que tomaba como carga, que creo que la sal influye un poco sobre esto. Y luego también los geles. Los geles he tenido un problema. Los geles, yo normalmente estaba tomando unos de Procis que tenían 25 gramos y el último pedido que hicimos no tenían esa medida. Y entonces pedimos lo de 50 gramos. ¿Qué pasaba? Pues que el entrenamiento, como no tenemos esa intensidad tan alta, pues lo toleraba bien. Pero cuando estás, después de hacer un ejercicio muy exigente, como puede ser el trineo, como puede ser los burpees o el otro trineo, al tomarse ese gel y 50 gramos de golpe me pegaba una patada en el estómago muy, muy, muy fuerte. Incluso en una de estas estuve como 20 segundos que no podía ni respirar. De tomarme el gel de golpe, irse toda la sangre al estómago y cortarme, bueno, una sensación de fatiga muy fuerte. Ahora lo que estoy haciendo últimamente, terminando con esos gel, simplemente le doy un trago, o sea, como si fuera medio gel o incluso menos, bebo agua y eso es lo que estoy haciendo. Más o menos en el pool, al final del pool o en los burpees. También he visto que justo después de un esfuerzo muy grande me sentaba mal al estómago y me daba un bajón demasiado fuerte. Y una vez pillas el rodaje en la segunda vuelta, cuando ya llevas un ritmo más fuerte y que vas más relajado, pues ahí es un buen momento para tomarse el gel. Sí que es verdad que si te lo tomas muy, muy, muy tarde, el efecto te lo va a hacer cuando ya estás en tu casa, casi, Sí, casi. sí, sí. Bueno, depende de la competición que hagas, ¿no? Pero yo si me lo tomo a mitad de la competición, ya cuando estoy al final, poco me va a hacer. No sé, eso es un poquito estrategia de cada uno. Sí que Mm. recomiendo tomar los geles en los entrenamientos antes de la competición, para que no le pase que tengas dolor de estómago, que tengas que abandonar, pues son súper importantes. Lo que hago es el tapering, que se llama la puesta a punto de la última semana, pues hacerlo un par de semanas previas o la semana anterior también. Con eso no podemos tener fallo, no podemos fallar ni en la alimentación que tenemos que comer antes, ni podemos fallar en el proceso de descarga, ni podemos fallar en los ritmos de carrera. Eso es una cosa que lo tenemos que llevar totalmente controlado. Que luego un día te Mm. encuentras peor o mejor, vale, pero como siempre digo, y la frase mítica del fútbol y con la única que me quedo es que como se juega, como se entrena, es como se juega. Si tú entrenas Sí. bien, vas a jugar bien. Si tú has entrenado fatal y te has saltado los días de cardio, te has saltado los días de fuerza, no se te va a cruzar la Virgen y no vas a hacer una buena competición. Eso lo tienes Sí, claro. sí, sí. Total, total. Bueno, para terminar, tengo otra pregunta bastante importante que es, ¿cómo distribuyes tú el entrenamiento? Ya podemos hablar de un mes antes, la programación, ya sea en una época más de volumen, una época más de periodo competitivo. ¿Cómo lo sueles distribuir? Pues mira, yo creo que, no sé si voy a hablar un poco mal de mí, pero creo que no soy el mejor ejemplo ahora mismo para hablar de programación de entrenamiento enfocado a Hyrox principalmente, porque es que no lo entreno como tal, ¿vale? Creo que es uno de mis errores. Bueno, creo no, es uno de mis errores, es algo que tengo que cambiar desde ya, porque si no, no voy a mejorar como tal. Cuando tú no, es que es precisamente lo que acabas de decir y es que es así, o sea, no le pidas peras al olmo, ¿vale? Entonces, yo he seguido entrenando CrossFit, yo he seguido haciendo mi programación de CrossFit y sí que es cierto que he quitado algunas piezas concretas o algunas partes porque estaba metiendo un volumen. En CrossFit se peca de hacer un volumen extremadamente alto, ¿vale? Y como a ti te comenté en alguna ocasión que hemos hablado, yo sé que soy consciente que me he puesto la zancadilla en muchas ocasiones. Pero si es que voy fatigado, es que voy mal. Por ejemplo, al Mundial a Las Vegas llegué reventado. O sea, llegué estallado. Yo pensaba que iba con buenas sensaciones
Y yo ahora, tiempo más adelante, o sea, lo analizo y digo, "Jo, o sea, el cortisol por las nubes, el cuerpo reventado, un sobreentrenamiento de locos, y eso no puede ser". Entonces, sí que creo que hay que estructurar bastante y al final adaptarte a la naturaleza de cada deporte. O sea, si eres ciclista tendrás que hacer más bici, si eres corredor tendrás que correr más y si haces CrossFit pues podrás hacer una programación de CrossFit, no una programación de béisbol, ¿vale? Entonces, lo que sí que creo es que es fundamental juntar tanto la carrera principalmente, porque al final es el 50% de la competición y eso es así, con fuerza más específica, no sé, principalmente yo diría que piernas y hombros es lo que más se castiga en Hyrox y creo que es lo donde más hay que darle caña. Entonces, pues bueno, ahora mismo mi programación, por eso digo que no es lo mejor del mundo, porque estoy haciendo la que hago normalmente en CrossFit con algunos retoques, aunque sí que es cierto que ya estoy poniendo un poquito de mi parte para ir cambiándolo, ¿vale? Pero sí que hablando de acercándome a la competición, sí que creo que es fundamental y tiene más que evidencia científica por todos lados, que hacer un buen tapering es fundamental y llegar bien descansado, con el trabajo hecho y los deberes hechos, ¿vale? No llegar los 2 días antes y que no hayas hecho los deberes, porque eso no vale. Y ya está, poco más. En ese sentido, poco más puedo aportar yo. Yo creo que en ese sentido tú tienes mucho más que decir. Bueno, hay que guardarse algún secreto. No, te iba a decir, respecto a eso del CrossFit, sí que es verdad que es una competición que la puedes combinar bien con CrossFit, el CrossFit y Aerox, ¿no? Sí que es verdad que el perfil más puro de CrossFit no sería el ideal para hacer un buen resultado en Aerox. Con esto, ¿qué quiero explicar? Que los que se dedican a hacer CrossFit en nivel competitivo no necesitan tener una capacidad aeróbica de estar corriendo 1 hora y media, ni No, para nada. necesitan y, por supuesto necesitan mucha más fuerza para cargar mucho más peso, para hacer un squat clean, para hacer, o sea, haciendo aerox en ningún momento te va a hacer mejorar hacer una sentadilla con 200 kilos. Sí que es verdad que al momento de lanzar los wall balls, pues a lo mejor irás más fresco, pero si tú levantas 200 kilos, es que tienes primero un cuerpo bastante grande, bastante fuerte y también estás quitándole tiempo a la carrera. Por otra parte, sí que es verdad que se pueden combinar las dos, pero hay ejercicios que yo no le veo sentido para hacer un aeros. Yo, por ejemplo, desde que estoy haciendo más aeros, que también tuve mi tiempo así entrenando CrossFit, por ejemplo, a mí hacer un handstand o hacer un snatch o un muscle up no serían ejercicios que le daría prioridad. En cuanto a CrossFit, sí que son ejercicios prioritarios. Pero aparte de eso, que lo puedes hacer como un poquito fuera de temporada, yo también a mí me gusta distraerme un poquito ahora que estoy fuera de temporada, pues hacemos un handstand, bueno, estos ejercicios, pero de cara a estar más enfocado a la competición, pues sí que se podría combinar algunos boosts de CrossFit, pero tienes que darle caña a los trineos, tienes que darle caña a los wall balls, son ejercicios que ahora parece que están más de moda, pero en los box tampoco se utilizaban demasiado. El wall ball es un No. ejercicio que no le gusta a la gente de CrossFit normalmente, en la carrera tampoco le gusta normalmente y los trineos parece como que se están poniendo de moda ahora. Sí, no, sí que es cierto que, mira, hay cosas que es que estoy totalmente de acuerdo y bueno, y como te digo, que es que se ponen incluso la zancadilla, o sea, no puedes estar, y es que lo he experimentado, y es que no puedes estar día sí día también. Yo la programación tengo día sí día también, sentadillas pesadas, cleans pesados, snatch pesados, movimientos overhead súper pesados, gimnásticos complejos a repeticiones altísimas, o sea, un nivel de muscle ups, ring muscle ups, chest to bar, todo esto que los rotadores de hombro te los destroza cuando llevas muchísimas repeticiones. O sea, un nivel de, sobre todo, fatiga de piernas, que es lo que además se castiga en CrossFit muchísimo, que luego la carrera es que te lastra un montón. Si es que por Claro. mucho que quieras apretar, no tira el cuerpo. Vete a hacer series el día después de hacer el back Claro, squat. Yo, por ejemplo, exacto. sí que hay días que aprieto en el cardio, pero por ejemplo tengo lunes intensidad, martes fuerza relajada y cardio relajado. Miércoles intensidad, jueves relajado. Pero si tú estás metiéndole lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
todo el día fuerte, luego vete a correr. Es que sí, además en CrossFit que se está muy mal educados, hablando así un poquito, porque, a ver, está claro que hay que estructurar y hay que periodizar, ¿vale? En todos los deportes se ha hecho siempre y ¿qué pasa? Que se ha llegado con esta mala educación del CrossFit, digamos, que a mí me encanta el CrossFit, lo voy a seguir haciendo toda la vida porque me divierte, ¿vale? Según qué épocas. Pues a mí la metodología y el concepto de CrossFit y todo lo que ha creado CrossFit ayudando a la gente más amateur, para mí me parece una fórmula increíble. La verdad que no es Sí, sí. para nada criticable, ¿eh? Simplemente estamos diferenciando un poquito entre una disciplina a la otra. Sí, sí, claro, es a lo que me refiero, porque yo, vamos, que soy un enamorado y un defensor del CrossFit de todos los sentidos, pero que diferenciando ahora que estamos más metidos en si quieres hacer tiempos competitivos y tal, pues te tienes que especificar y te das cuenta de las cagadas que metes. Y que al final es así. Y si vas con las piernas fritas y el lumbar reventado, porque en CrossFit es que te va a pasar día sí día también, es que no puedes rendir en high. Es que es muy difícil, es que es realmente complicado. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, hay que estructurar y sobre todo tener mucho ojo, lo que más me da cuenta, mucho ojo con las cargas altas, principalmente en ejercicios de pierna. Front squat, back squat, cleans, todo esto hay que medirlo y meterlos mucho más a cuentagotas y no hacer todos los días a una intensidad altísima, que es lo que iba a decir, que en CrossFit se está mal educado en este sentido, que es todos los días pasar la línea roja, ¿vale? Y no se puede. O sea, el cuerpo al final llega a un límite y no se puede. Y hay muchas veces que tú vas a querer, pero es que el cuerpo te dice, o te paras tú o te paro yo, porque no se puede llegar todos los días al 90% de tus pulsaciones, ¿entiendes? Porque el cuerpo al final se resiente y vas a empezar a, pues eso, tus tiempos van a ir a peor, ¿y por qué? Y tus pesos van a ir a peor, ¿y por qué? Pues bueno, pues es por todo esto, ¿vale? Y yo he llegado a tener, joder, yo creo que yo y todos hemos pasado estas cagadas y tienes unos sobreentrenamientos que ves que ni la comida te entra bien, que no puedes ni dormir y no sabes ni por qué, que estás todo el día como hiperactivo, el cortisol por las nubes, está reventado, pero sigue súper... Y es de esto, un sobreentrenamiento brutal. Totalmente de acuerdo. En principio me has terminado. Si quieres añadir algo o hacer alguna pregunta para despejar alguna duda, pues sin ningún problema. Pues mira, no tengo ninguna en concreto, sino que si tenemos algún tema así más, yo encantado de que volvamos a hacer cualquier día otra charla, que la verdad son súper entretenidas y podemos hablar de esto. Y además que se agradece porque joder, no hay nada, ahora mismo, o que yo sepa, no hay muchos canales que hablen de esto. Y bueno, yo soy un friki, que claro, tus vídeos me los va a ver igualmente y tus stories y todo esto, pero sí que es cierto que se agradece. Yo, por ejemplo, me gusta consumir mucho podcast y tal, y tampoco encuentro mucho, sobre todo en castellano, hay muy poquito. Así que una charla de estas de vez en cuando con distintos atletas y tal, pues mola bastante. Pues estoy pensando lo mismo que tú. Yo no soy de las personas que me pongo música en el momento que estoy entrenando, siempre me estoy viendo entrevistas. Me vi las primeras que salieron de Daniel Arazola hablando de Airos, con Álvaro, Sí, con Agus. Esas ya las tuve y esperaba más y más y más. Y la verdad que salen en inglés y digo, es que no puedo esperar más, me gusta, me interesa el tema, me gusta, quiero saber opiniones de la otra persona. ¿Qué digo? sí. Pues venga, hablo contigo, Javi, al final lo creamos nosotros y ya está. Sí, 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 totalmente, totalmente. Si me acuerdo que lo comentamos en una ocasión y dijimos, joder, si sacamos tiempo lo hacemos. Y la verdad que si cuadramos, o sea, podríamos hacerlo perfectamente porque yo creo que a la gente le gustaría. Y ahora que se está enganchando cada vez más gente a esto, yo creo que puede gustar y lo podemos pasar bien. Además que algún día venga algún otro. Dani habla por los codos y sabe un montonazo y se pone aquí a charlar encantado seguro y con muchos más y según vayan pasando competiciones, pues siempre va a haber temas porque, oye, analizamos pues esta, pues otra, pues no sé qué, pues un Totalmente, montón de temas. totalmente. Sí, 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 hay un Así montón que de temas y hablando de actualidad van saliendo un poquito cómo van las competiciones. Ahora, por ejemplo, he hecho la entrevista a Aitor, luego a tú, Sarama, por ejemplo, que esta semana, ayer hizo un muy buen resultado. Laura sí, también va a ser la próxima que también se está coronando y sacando overall en categoría Open. Pues es súper interesante, ya no solo de temas competitivos, sino un poquito las experiencias de cada uno, que de todo el mundo se aprende, ¿sabes? Con diferentes sí, puntos de vista, así que me parece súper interesante. Como ya te comenté después de la competición, eh, estoy intentando hacer un evento aquí en Ibiza cuando lo tenga un poquito más rodado. Por supuesto, Raquel y tú estáis invitados. sí, sí, nosotros vamos 100%, eso seguro. Bueno, la isla tampoco... la isla está aquí preparada para que vengáis vosotros y la discoteca Qué ya a bien. punto de abrir también. Y nada, que muchas gracias por compartir tu tiempo
y a ver si ayudamos a otras personas, que a mí me envían muchos mensajes que sí que estamos ayudando con todo esto, así que eso es lo más importante y muchas gracias por todo. Vale, pues súper guay, tío. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Quedamos pendientes de ver cómo nos organizamos las semanas para sacar un ratillo de podcast, que lo haremos. Y nada, y en lo personal, en cuanto a ti, que enhorabuena por todos los tiempazos que estás haciendo, que estás siendo referencia en nuestro país y eso pues no es nada fácil y mola mucho tener atletas ahí top que nos lleven y la verdad que sobre todo Dani y tú sois los que más, pero joder, mira, ahora se están sumando más y esto mola un montón y estamos creando bastante comunidad. Sí, la verdad que Y está apretando mucho la muy bien. gente por atrás y estamos creando una comunidad muy, muy guapa y a mí en esto, en el deporte, es lo que más me gusta. Sí, Que queremos una unión, que compitamos, que estamos uno peleando con el otro, pero cuando termina todos unidos y buenas caras y todo perfecto. eso es, totalmente. Pues Bueno, nada, pues muchas gracias por todo, un saludo y nos vemos en la próxima. gracias a ti, un Hasta abrazo enorme, luego. tío. Chao, Venga, adiós. chao.